Gloria al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis queridos amados, mis queridos amigos y hermanos, qué bueno que Dios nos da la oportunidad de poder compartir su palabra, de poder venir a su presencia, a disfrutar de esta palabra maravillosa que es para vida, para salvación. Bendito sea Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, del verso 16 en adelante. Y la palabra se lee para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por estas palabras. Gracias, Padre mío, porque tú nos hablas a través de ella. Tú nos corrige, tú nos instruye, tú nos adviertes, Señor amado, del riesgo que estamos corriendo cuando no entendemos tu poder, tu grandeza, cuando no entendemos esa salvación por la cual enviaste a tu Hijo a padecer en la cruz del Calvario. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, aquí vemos el amor de Dios para con esta humanidad. Aquí vemos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y es que el amor de Dios es tan inmenso y sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que nosotros no merecíamos nada, o más bien no merecemos nada por nuestra naturaleza totalmente contraria a lo que es la voluntad de Dios, aún así a Dios le plujo, aún así Dios se sintió que tenía, o más bien que quería enviar a su Hijo para rescatarnos del infierno, sí, mis hermanos, para rescatarnos de ese lugar que estaba preparado ahí para nosotros. A nosotros solamente nos esperaba la muerte, la condenación, pero Dios dijo: yo voy a enviar a mi Hijo para rescatarlos a todos ustedes, a la humanidad en sentido general, porque Dios, en Él no hay acepción de persona. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene preferencia con Juan, con Pedro, con Andrés, no. Dios nos ama a todos por igual. Y por esta razón envió a su Hijo para rescatar la humanidad. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él solamente anhela que usted crea, que usted se humille ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que usted y yo lo reconozcamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Eso es lo único que Dios nos pide, que seamos fieles a Él, que seamos obedientes a su palabra, que honremos tal sacrificio, que honremos ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, hasta el punto de entregar su único, su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Sí, mis hermanos, eso es lo único que Él quiere, que nosotros nos humillemos ante Él y que reconozcamos que nosotros dependemos totalmente
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nuestra salvación es únicamente a través de Él. No hay nada ni nadie fuera de Él que nos pueda dar vida y vida en abundancia. No hay nada ni nadie fuera de Él que pueda rescatarnos de las llamas del infierno. Solamente Jesucristo, que siendo puro, santo, entregó su vida en la cruz para que usted y yo hoy podamos tener el privilegio de la salvación. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios, la salvación para una humanidad totalmente dañada y corrompida. Ese es el propósito de Dios, enviar a su Hijo para que nosotros podamos alcanzar esa corona que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para usted, para mí. Pero recordemos lo que dice Apocalipsis 3:11. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Porque hay personas que creen que hoy confiesan a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y ya esa salvación está blindada. No, mis hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos que cuidarla con temor y temblor para que otros no la tomen. Sí, mis hermanos, porque la salvación está ahí, pero si usted y yo nos descuidamos, si usted y yo nos desviamos del propósito de Dios, hay otro que la va a tomar o hay otros que la van a tomar y usted y yo lo que vamos a recibir será la condenación eterna. ¿Por qué? Por nuestro extravío, porque nos desviamos del propósito puro y santo para el cual Dios nos ha llamado. Mis hermanos, no erremos. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted y yo sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida y paz. Pero si sembramos para la carne, vamos a cosechar condenación, perdición, tormento eterno. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. O sea, ¿qué es lo que real y efectivamente nos conviene a nosotros? Permanecer en la brecha, permanecer aferrados a esa roca inconmovible que es Cristo. Y aquellos que no han querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, recuerden lo que dice la palabra. Oiga, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, cuando usted rechaza por completo la salvación a través de Jesucristo, cuando usted no cree en Él, usted se está condenando a usted mismo, mi amigo. Y qué triste que sabiendo usted que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a ocupar el lugar suyo, el lugar mío, ese lugar de toda la humanidad, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. En Romanos, y usted y yo estábamos condenados a esa muerte. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destituidos de esa gloria y lo único que nos esperaba era la muerte. Pero Jesucristo fue a la cruz a pagar el precio por usted, a pagar el precio por mí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para honrar un sacrificio tan puro, tan grande, tan valioso, tan inmenso como el que hizo nuestro Señor? Oiga lo que dice esta palabra. El que en Él cree no es condenado. Pero siempre hay un pero. ¿Por qué? Por la desobediencia de nosotros. Ese pero no viene por Dios, porque Dios todo lo que quiere es hacerlo bien para nosotros y que nosotros podamos tener una vida pura y santa delante de Él. Dice, pero el que no cree ya
ha sido condenado. Solamente con el hecho de no creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amigo, ya usted se está condenando a usted mismo. No es Dios, es usted que se está condenando. Y qué triste que sabiendo todo lo que Dios ha hecho por usted, probablemente Dios le ha librado de la muerte en tantas ocasiones. Probablemente Dios ha guardado su vida en diversas ocasiones y situaciones que han llegado a usted. Pero usted no quiere reconocer esto. Usted no quiere reconocer que debe creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, oiga, es que nosotros los hombres somos tercos, somos desobedientes, somos rebeldes. Bendito sea Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay personas que usted le predica y siempre tienen una teoría hueca de decir que ellos no han matado, que no han robado, que ellos no tienen de qué arrepentirse. Pero mire, mi amigo, usted ha fornicado, eso es seguro que sí. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre, las cosas pecaminosas. Usted ha hablado mentira. Usted ha hecho muchas cosas que no son del agrado de Dios. Entonces no me diga que usted no ha pecado, porque esa es la naturaleza nuestra. Si nosotros hoy estamos en el camino de Dios, fue porque el Señor nos hizo entender que somos pecadores y que por lo tanto necesitábamos el arrepentimiento. Necesitábamos que Jesucristo limpiara nuestro corazón, que Jesucristo hiciera una transformación en nuestras vidas y por lo tanto nos limpiara de todo pecado y de toda maldad. Por eso hoy nosotros estamos en el camino de Dios. Pero déjeme decirle, amigo, que usted también necesita tomar esa decisión. Usted también necesita humillarse delante de Dios y decirle: Señor, transfórmame, cambia mi vida, límpiame de toda impureza, de todo pecado, de toda maldad. Sí, mi amigo, usted necesita venir a la presencia de Dios como lo hicimos nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? No es solamente venir, sino permanecer. Permanecer en paz con Dios, en paz con el mundo, haciendo la voluntad de Dios, guardándonos para Él, viviendo una vida en paz, pero al mismo tiempo una vida en santidad, porque dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo necesitamos urgentemente estar a cuenta con Dios. Ya nosotros dimos ese paso. Ahora le corresponde a usted, amigo. Ahora le corresponde a usted, amigo. Y a mis hermanos, al igual que yo, que hemos tomado la decisión de reconocer a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, pues mire, vamos a permanecer en la brecha. Vamos a mantenernos en el camino sin desviarnos, porque dice la palabra de Dios que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la Biblia que la victoria es nuestra, pero esto es si no desmayamos. Dice la palabra en Romanos 8:1. Bendito sea Dios. Romanos 8:1 nos dice: bendito sea el que vive para siempre. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aclara bien y dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que, mis hermanos, vamos a andar conforme al Espíritu, porque si andamos conforme al Espíritu, no habrá ninguna condenación para nosotros. Y amigos,
Yo te presento a ese Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo podamos disfrutar de su amor, de su gracia, de su perdón. Búscale ahora que hay tiempo, porque puede ser tarde, ahorita, mañana, en unas horas. Tú no sabes qué va a acontecer con tu vida en los próximos segundos. Así es que todavía tú estás a tiempo de humillarte ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo y escapar por tu vida. Que Dios les bendiga.